Listo, entonces ya está grabando. Vamos a retomar nuestra sesión. Estábamos hablando de los elementos básicos de una referencia. Sí, hay como un poquito de confusión cuando yo me refiero a fuente acá, entonces pues vamos a modificar eso en la presentación para que ustedes no tengan inconveniente cuando estén consultando eso. Pues aclaro, cuando me refiero a fuente quiero decir, digamos, en el caso de una revista académica, el nombre de qué revista lo saqué, cuál es el número, el volumen, el número de páginas, si tengo un enlace o un DOI, cuál es el enlace o el DOI. Pero bueno, vamos a especificarlo un poquito más en la presentación para que no tengamos inconvenientes con esos conceptos. De acuerdo pues, a las sugerencias que nos estaban haciendo ahorita con respecto a la presentación. Estábamos mirando, bueno, las referencias con información faltante, ya dijimos que lo ideal es que pues podamos encontrar, rastrear de alguna manera toda esa información y que por rigurosidad académica siempre es recomendable que tengamos acceso a todos estos datos, a pesar de que APA nos dé la opción que tengamos acceso a todos los datos, título, fuente, autor, bueno, fuente o editorial, bueno, como lo quieran llamar, el lugar de donde estoy sacando la información y el año. Por aquí alguien preguntaba si el DOI y el URL son lo mismo. No, no, y acá pues como muchas gracias a la persona de la biblioteca de apartado, como nos están diciendo, el DOI lo encontramos en algunas revistas científicas, también lo encontramos en algunos capítulos del libro, algunos libros, y es un identificador único de ese objeto. Es como un enlace que te va a dirigir únicamente a ese objeto. La URL es muy distinto. La URL es la dirección donde está ubicado ese objeto, digamos, en Internet. Si yo tengo DOI, si un artículo tiene DOI, pues incluyo solo el DOI, no tengo que incluir la URL. Pero si de pronto no tengo DOI, pues incluyo la URL. Tal como nos están diciendo, el DOI no cambia. Por eso es que si hay un DOI, siempre ese DOI siempre los va a dirigir a ese material. ¿Sí? Una URL sí puede cambiar, la gente puede actualizar URLs, a veces cuando se actualizan las páginas, se actualizan las URLs, el DOI no, el DOI es un elemento estable de todos los, pues de los materiales que disponen de este recurso. Muchas gracias a la persona de la biblioteca de apartado por la aclaración. Listo, entonces sigamos. La puntuación en la lista de referencias también a veces es un elemento que genera muchas dudas, pero vamos a ver unos aspectos generales, ¿sí? El primer aspecto general es que cuando tengan ustedes su referencia, después de cada elemento incluyan un punto. El ejemplo que ven en pantalla, como ustedes pueden ver, después de los nombres de los editores hay un punto, después del año entre paréntesis hay un punto, después del título del libro hay un punto, y después de la editorial, que en este caso es la Universidad Nacional de Colombia, hay un punto. El ejemplo que ven inmediatamente abajo es de un autor que se apellida Duranti, también ven un punto después de cada elemento, pero ojo, importantísimo lo siguiente, después del DOI o de la URL, de los dos elementos, cualquiera de los dos elementos que ustedes vayan a incluir no pongan punto, porque cada elemento que ustedes le añadan al DOI o a la URL les va a modificar esa dirección, les va a dañar la dirección y los puede redireccionar a un material totalmente distinto. Cuando yo incluyo ese tipo de enlaces, no los modifico de ninguna manera. Lo que van a hacer es dañar el enlace. Y yo como lector, cuando vaya a acudir a ese enlace, pues va a ser un enlace roto, va a ser un enlace que no me va a servir para nada. Entonces, después de la URL o el DOI no incluya un punto, pero después del resto de elementos de su lista de referencias, sí se incluye un punto. El ejemplo que ven en pantalla del libro que se llama Introducción a los estudios del discurso multimodal, en este caso estoy poniendo los nombres de los editores, cuando tengan editores, como ustedes ven en pantalla, después de los nombres de los editores va la abreviatura de editores. Profe, tengo una duda. Cuéntame, Catherine, ¿cierto? Sí, Cuéntame, sí, Catherine. a veces pues los recursos o la información que uno saca de alguna URL que no tiene DOI es muy larga. ¿APA nos permite recortarla o siempre tiene que ser como la URL original, así sea muy larga? Bueno, a ver, en el manual sí encontré algunas URLs
acortadas con los acortadores de URL, entonces yo asumiría que sí se pueden recortar. Para los que se preguntan qué es un acortador de URL, yo sé que muchas veces nos pasa que tenemos URLs que son bastante amplias y que en la lista de referencias a veces ocupan hasta 1, 2 renglones, o 3 renglones, etcétera. Hay un recurso que se llama acortadores de URL. Les voy a pasar 2 páginas por el chat, pues, que yo utilizo para acortar URLs. Y lo que hace es que genera un enlace nuevo. No, mentira, es el mismo, o sea, un enlace que los va a redirigir al mismo material, pero que va a cortar un poquito esa URL. Sí, y se ve más organizado, porque es que, claro, cuando tengo esos enlaces de 3 renglones, estoy muy desorganizado. Ustedes saben a veces que por la manera en que se configura el elemento de los materiales de Word, pues como Word, pues si bien es un procesador de texto y cosas que no son tan especializadas, entonces se ven esos espacios enormes, a veces cuando tengo esas URLs muy grandes, entonces uno de pronto podría empezar a cortarlas. Por acá había algo en el chat. Los de la VA, ok. O sea, Andrés, o sea que allá sí tienen la cuestión de que acortan las URLs. No, no, profe. En la universidad, por ejemplo, uno coge un enlace de cualquiera de las páginas y es una cosa gigantesca que realmente ocuparía una página en una referencia. Entonces, pues, como por poner como un ejemplo, digamos, de lo que usted estaba diciendo. Ah, sí, no, son unas cosas grandísimas. Sin embargo, voy a consultar un poco más a fondo. Yo, digamos, en el manual sí veo algunas URLs acortadas, pero voy a precisar si DARPA tiene alguna observación al respecto. Carlos, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Si quieres, puedes abrir el micrófono. Profesora, qué pena, es que tengo una duda. Ejemplo, en la referencia está ahí Pardo, N y Forero, N, ¿sí? Si el autor fuera Andrés Ricardo Álvarez Orrego, tengo la duda con los nombres. ¿Se pone la inicial de Andrés.R. Bueno, eso depende del autor, digamos, como les explicaba ahorita hace un momento. A ver, hay autores que cuando publican ponen los 2 nombres. Entonces, ahí tú pondrás los 2 nombres, hay autores que ponen un nombre. Pero Tal, por lo general, por manejar un estándar, por lo general en APA es primer nombre y primer apellido, por lo general. pero no está mal que si el autor pone los 4 nombres, los 2 nombres se coloque Andrés.R. No, no está mal, no está mal. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, listo, sigamos pues. Karencita, ¿de la EDS qué significa? No escuché. Editores. Ah, editor. Ya, disculpe. Sí. Disculpa, nada más, algo breve con relación. Sí, En mi caso, disculpa, mi nombre es José Luis, a la nota. Mi nombre es José Luis. No. En este caso solamente me dice que aparte puedo poner solamente José. ¿Cómo, perdón? Mi nombre es José Luis. En este caso, para caso cita, ¿cómo lo pondría? O sea, al veces no y en Bueno, José Luis. Ya, qué pena, es que no te escuchaba bien. Bueno, José Luis, ahí hay 2 cosas. La primera, es que a ver, tú como autor puedes elegir qué nombre vas a consignar en tus publicaciones. Si tú quieres que salga José Luis, ¿el apellido que sale ahí en tu usuario, ese es tu apellido? Sí, es mi apellido. Entonces, pondrías tu apellido, pondrías coma, digamos que vas a poner José Luis, entonces pondrías J.L. y ya después el año entre paréntesis. Ok, gracias. Marily, ¿tienes una duda? Creo que Sí, porque en el primer ejemplo se coloca en cursiva el nombre del, digamos, del documento y en el ejemplo de abajo no. Bueno, en cursiva en APA siempre vamos a poner el título de un libro o el nombre de una revista científica.
¿Por qué abajo no está en cursiva? Porque cuando es el artículo de una revista científica o cuando es el capítulo de un libro, no se pone en cursiva. Lo único que vas a poner en cursiva es el título del libro o el nombre de la revista. O bueno, ya otros elementos que vamos a ver más adelante, pero por ahora esos dos. Digamos, es el formato que, pues, que maneja APA, básicamente. Profe, qué pena. ¿Me puedes explicar nuevamente cómo es para capítulo de libro? Ya vamos a ver el formato del capítulo del libro. Ya. Regálame un Gracias. No, no te preocupes. Bien, entonces, lo que les decía, el punto después de cada elemento, menos después de la URL o del DOI, porque pueden dañar el enlace. Y también utilizan comas, digamos, si es una referencia de un artículo de una revista científica, vamos a poner coma después del nombre de la revista, después del número de la revista y ya. Esas son las comas que recomienda APA, o entre nombres de autores. ¿Sí? Digamos, si fueran 3 autores, pues después del primer autor pongo una coma y pongo los datos de mi segundo autor. Sugerencias. Siempre revisen todos los elementos, siempre revisen que concuerden su lista de referencias con los elementos que ustedes citaron, que concuerden los nombres y los apellidos más que todo. ¿Por qué? Porque puede pasar, y de hecho me pasó a mí, que estaba citando y después en la lista de referencias me faltaban como 3 referencias de cosas que efectivamente había citado en el texto. Entonces, siempre revisen. Muchos de nosotros utilizamos gestores bibliográficos, pero no son infalibles, entonces es bueno revisar siempre al final y que concuerde realmente, ¿no? Si yo estoy citando como Pérez Jiménez, que en mi lista de referencias de verdad haya un Pérez Jiménez, ¿sí? Y no que haya solo Pérez a un lado y Pérez Jiménez al otro, que haya siempre, digamos, esa concordancia y esa consistencia, porque pues ustedes saben que mi lista de referencia le ayuda a la persona a ubicarse y a ubicar ese material. Karen, otra consulta. El Word, tiene en el Office para sacarlas directamente las referencias. No es aconsejable usar porque no está actualizado, ¿no? Está en... Bueno, yo tengo, por ejemplo, la 6ª edición, entonces no lo va a sacar. Sí, digamos, buen comentario, Marily. Los que utilicen el gestor de referencias de Word todavía no tienen la 7ª edición de APA. Ahí lo que toca hacer es que si uno lo va a utilizar, pues no, utilizarlo, pero después modificarlo manualmente. La otra clase vamos a ver precisamente el gestor de referencias de Word y vamos a ver Mendeley. Jairo, pregunta, ¿sangría francesa en las referencias? Sí. Si tienes una referencia que se pasa al segundo renglón, la sangría va desde el segundo renglón. O sea, el primer renglón siempre va alineado a la izquierda y desde el segundo renglón vas a aplicar sangría en las referencias. Listo, sigamos. Como les decía, hay 4 elementos fundamentales: el autor del material, la fecha de publicación del material, el título de ese material y la fuente. Entendamos por fuente la editorial, el nombre de la revista con su volumen y su número, si tengo un enlace o si tengo un DOI, incluyo el enlace o el DOI. Entendamos esos 3 elementos por fuente por ahora. Muy en cuenta tener que un autor puede ser una persona, pueden ser 2, 3, 4, 5 personas, 20 personas, hay investigaciones con muchísima gente. Puedo tener el editor, como estábamos viendo en este ejemplo, acá en el libro de discurso, Estudios del Discurso Multimodal, Pardo y Forero eran los editores de ese libro. Puedo tener editores, puedo tener compiladores, muchas veces la gente no habla de editores sino de compiladores. Puedo también incluir datos de traductor, claro que sí. Y cuando son materiales audiovisuales, puedo tener director, puedo tener, digamos, si es un podcast, puedo tener el anfitrión del podcast, puedo tener el director de la investigación, etc. Entonces, si bien la primera noción que tenemos es que el autor es la persona que escribió ese material, pues esto puede variar un poquito, porque puede ser el editor, puede ser el que compila, puede ser el que traduce, puede ser el que dirige, etc. Esto ya depende de la atribución de autoría, pues, que se hace en cada tipo de trabajo.
En la misma medida, como les decía, puedo tener un autor, puedo tener muchos autores, una institución o una entidad del gobierno o una organización puede ser autor, o incluso una combinación de personas e instituciones. Y quisiera hacer un comentario cuando tengo como autor una institución. Claro, yo sé que a veces dentro de una organización es una persona en específico o dos la que escriben un material, pero muchas veces cuando uno revisa la página de derechos o como nos decían acá en el chat, se me perdió, la ficha de catalogación, la ficha catalográfica, a veces ahí sale la institución, entonces pues el autor es la institución. Ahora, es diferente si en ese material me ponen los autores puntuales, entonces ahí sí puedo poner los autores como tal. Pero si en el material es la institución la que se atribuye la autoría, va a seguir siendo la institución el autor de ese material. Sugerencias. A veces no es fácil ubicar el documento. Perdón, Sí, Cristina, dime. en la anterior diapositiva donde dice personas y grupos, ¿me podría regalar un ejemplo cómo se citaría, cómo se referenciaría combinación de personas y grupos? Bueno, básicamente lo que puedes hacer es que cuando estés armando tu referencia, supongamos que en este libro de Introducción a los Estudios del Discurso Multimodal, un editor es Pardo y otro editor es la Universidad Nacional de Colombia. Simplemente pones Pardo, N punto y Universidad Nacional de Colombia. Si digamos que no va a tener un formato en específico, sino que sería que pusieras el nombre de la institución ahí, si fuera una combinación de personas y de grupos. Primero la persona y luego la organización. Puede ser ese orden, puede ser primero la persona, después la organización, pero igual eso depende de tu material. Si digamos, si es un material, por ejemplo, con 5 autores, si el primer autor es la institución, siempre va a ir primero la institución. Pero si en el material primero va el nombre de la persona y después va el nombre de los otros autores, va a ir primero el nombre de la persona. Va a depender de cómo lo estés señalando en el material que tú estás consultando. Una consulta, quizás no presté atención a esa parte. En ese mismo material que estás mostrando, dice entre paréntesis EDS. ¿Podrías decirme, por favor, qué significa EDS? Probablemente no presté mucha atención a esa parte. Editores, Elvia, eso significa editores. Gracias. O sea, dos o más editores. Si fuera un editor sería solo ED. La abreviatura para compiladores. Ya ahorita la vemos, Cristina. Regálame un segundito y avanzamos un poquito. Cuando es una página web, por lo general, también yo sé que es difícil ubicar el autor. Pueden irse a la parte donde dice sobre nosotros y ahí pueden, digamos, rastrear el autor, o por lo general a veces el autor, pues es, digamos, las personas o la entidad que está haciendo la página web. Y como ya les dije, cuando no puedan ubicar, como ya vimos en este cuadrito, cuando no puedan ubicar el autor, lo que hacen es que ponen el título del trabajo nada más. Profesora, una pregunta. Sí, señor. Cuando habla retomando el mismo ejemplo de grupos y otros, o grupos y personas, ¿en la cita también se aplicaría lo mismo? Sí. Universidad Nacional et al. ¿Y la fecha? Sí, supongamos que es un documento que hizo la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Javeriana y, no sé, la Distrital. Y en los autores el primero que salía era la Universidad Nacional, entonces se manejaría el mismo formato. Gracias. Profe, Andrés, qué pena, ¿a qué te refieres? Para encontrar el autor, igual que como dice acá en la presentación Lingua Franca 2020, al final de las páginas web está esa información de los derechos y también aparece quién es el autor de la página web. Sí, Incluso correcto. puede encontrar la fecha para poderla citar. Sí, a veces sí, donde nos dice Andrés, a veces ahí encontramos el autor de la información. A veces en las páginas web tocas como dice popularmente, cacharrear un poquito, y a veces encuentra uno el autor y encuentra uno la fecha puntual de publicación de los materiales. Ahora, una recomendación con las páginas web, y es que no se guíen mucho de las fechas de actualización.
porque una cosa es que yo actualice la página web y otra cosa es que yo actualice la información como tal. Si yo puedo actualizar la página web en términos del diseño, por ejemplo, pero la información puede seguir siendo la misma. Entonces, a veces no es bueno tampoco guiarse de esa fecha de actualización de las páginas que sale justo en la partecita de abajo como noticia Andrés. Listo, si quieren consulten el enlace que nos está mostrando ahí Andrés. A ver, yo lo abro acá. Sí, sí, precisamente en la parte de abajo dice, no sé, todos los derechos reservados y sale el año. Ese puede ser, digamos, una guía, pero toca ver si realmente esa fechita también corresponde con la manera en que yo estoy Profe, la fecha en que se actualizó la porque información. mira que ahí dice 2013, pero generalmente en las páginas se cita es como el año en curso, ¿cierto? Como la consulta en el año en curso. Sí, Es decir, que yo tendría que poner 2020, así diga 23 de ahí abajo. ya vamos a Ok, ver el tema de las fechas de consulta, porque esa es otra listo, cuestión, profe. es otra cuestión ahí. Ciro, ejemplo de compiladores, Gonzalo Sánchez y Roberto Peñaranda. Exacto, sí, exacto. Digamos, uno pondría ahí como a González y a Ricardo Peñaranda, pero siempre especificando que son los compiladores, entre paréntesis la abreviatura de compiladores. Bueno, el formato que debe manejar para los autores es el siguiente, que ven en pantalla, el apellido y la inicial del nombre, los nombres. Ya vimos que a veces depende de la manera en que los autores, digamos, proporcionan su nombre en las publicaciones, pero por lo general, de manera estándar, apellido y inicial del primer nombre. Ya vimos que tiene que haber coma entre los autores cuando son varios autores. En la medida de lo posible no incluyamos rangos, cargos, etcétera. Si digamos, si alguien tiene algún título de nobleza, o si es el ministro de una u otra cosa, o el presidente de esto, una u otra cosa, esto no se incluye en la lista de referencias, ¿sí? Y importante lo que está en el numeral quinto de arriba para abajo, y es que cuando sean 21 autores o más, ¿qué es lo que deben hacer? Incluyen los datos de los primeros 19 autores en su referencia, ponen paréntesis e incluyen el autor final. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy incluyendo los nombres de los primeros 20 autores. Este es el formato que nos proporciona APA. Anteriormente lo que se hacía era que eran los primeros 6 autores, puntos suspensivos entre paréntesis y los datos del último autor. Ahora APA nos deja incluir hasta 20 autores en nuestra referencia. Y si de pronto tienen en el nombre del autor algo como el arroba, por ejemplo, cuando estamos mirando publicaciones de Twitter, de Instagram o de Facebook, el arroba también va como parte del nombre del autor. Bien, Carlos, cuéntame, ¿qué duda tienes? Profesora, una pregunta. ¿Qué es más recomendado en la parte de las referencias con respecto a los compiladores, como para temas de créditos? En algunas universidades los compiladores siempre son los mismos. Entonces, si yo comienzo a referenciar los compiladores y no los autores de capítulo del libro, ¿cuál sería la recomendación? Ok, si es un autor de capítulo, entonces tienes que referenciar a los autores de capítulo. Y ahí ya cambia el formato de la referencia, porque ya no es una referencia del libro completo, sino de capítulo del libro. Ya lo vamos a ver. Catherine, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, qué pena, ¿se puede volver en la diapositiva un momento? Claro que sí. ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Porque dicen, bueno, coma entre nombres de autores y no emplee coma para separar los autores institucionales. Entonces ahí se colocan de corrido o cómo. No, uno pone ahí, por ejemplo, Universidad Nacional y, no sé, Pero si son más de dos, por ejemplo, pues si son más de 2, entonces ahí sí empiezo a separar todos con coma. con coma. Listo, gracias. Bueno, en las fechas, estos son los formatos de fechas que pueden emplear. Ahora, si es algo como un artículo en un periódico o un artículo en una revista como Semana, como Cambios, esas revistas de publicación de cada 8 días o cada 15 días,
En la referencia sí deben poner toda la fecha, o sea, día, mes y año, por ejemplo, 15 de septiembre del 2020, en la referencia. En la cita no. En la cita sí no incluyen día, mes y año, solo el año. Es importante que tengan eso en cuenta. Y también tengo, diremos, algo que es intervalo de fechas. Esto a veces se utiliza en esos casos donde tengo autores que son muy clásicos y, por ejemplo, tengo un autor que la primera edición de eso fue en 1950 y hay una sexta edición en 2014. Esto lo utilizo para ese tipo de casos. Pero bueno, estos son los formatos que pueden emplear en su lista de referencias. Aspectos generales, ¿dónde van a encontrar la información? Ya vemos que en los libros lo encontramos en la página de derechos, en la de créditos, en la ficha catalográfica, como nos estaban indicando hace un momento. Que la revista científica lo que necesito es ubicar precisamente a veces el nombre de la revista, la fecha de publicación del volumen, los números, mis números de página. Que en las páginas web, como ya nos decía Andrés, podemos remitirnos a esa fechita que sale en la parte de abajo, pero tengo que tener cuidado de ver si esa fecha coincide con la fecha de actualización de la información. Y que en revistas y periódicos, digamos, de entrega diaria, quincenal o cada 8 días, sí debo poner día, mes y año en la lista de referencias. Bueno, ya dijimos que la fecha de publicación es entre paréntesis, tanto en la lista de referencias como en la citación. Ahora, si ustedes cuando están escribiendo su documento de alguna manera quieren resaltar la fecha, pues digamos podemos ponerlo por fuera del paréntesis. Me refiero al caso donde yo digo, por ejemplo, Álvarez en el 2015 publicó un estudio sobre tal y tal cosa. Ahí yo puedo sacar la fecha del paréntesis cuando quiero hacer énfasis en la fecha. De lo contrario, lo ubican entre paréntesis. Cuando se trate de trabajos que están en proceso en pendiente de publicación, esto no va, digamos, como fecha, simplemente ponen la fecha donde se inició el trabajo, en la fecha en que se inició el trabajo. Por ejemplo, si es un estudio donde están haciendo varios análisis y es un artículo que publicaron o es un artículo que está por publicación, entonces busco la fecha en la que se inició ese trabajo. Y si es un artículo que está en progreso y que además es un artículo o un trabajo donde los autores de alguna manera me pueden proporcionar a mi fecha de inicio y una fecha aproximada de finalización, pongo esa fecha aproximada de finalización en mi lista de referencias y obviamente en las citas que yo esté haciendo en el texto. Ahora bien, sobre la fecha de recuperación, que era la duda que tenía Andrés. Partamos del hecho de que muchos materiales se pueden cambiar o se pueden eliminar. Ya dijimos que el DOI no se modifica, que el DOI por lo general es un enlace que va a ser estable. Pero hay muchísimos datos, muchísimas información que sí cambia. Por ejemplo, si ustedes están mirando publicaciones en redes sociales, yo puedo eliminar algo de redes sociales, alguien puede eliminar un video de YouTube, alguien puede borrar un tweet, etc. Si es una entrada de diccionario, por ejemplo, en el caso del diccionario de la Real Academia Española, ellos van actualizando el diccionario, por ejemplo, ya van en la 23ª edición, entonces esa fecha va a cambiar. Y así a veces las bases de datos también pueden modificarse, los datos que yo encuentro, los datos abiertos que yo encuentro también pueden sufrir modificaciones. En ese caso, de un material que yo soy consciente, que yo sé que puede cambiar, y se va a modificar, pongo la fecha de recuperación, ¿sí? Y lo ponen con el formato que ustedes ven en pantalla, recuperado de, la fecha y el enlace. Después de recuperado de, no pongamos los puntos. Yo sé que hay algunos formatos de referencias, por ejemplo, Icontec, que si pone de, 2 puntos y el enlace, en APA no ponemos esos 2 puntos. La fecha de recuperado de, solo la deben poner en los materiales que ustedes saben que se puede caer el enlace, que se puede modificar el enlace. De lo contrario, no pongan recuperado de. Cuéntame, Marilyn. El DOI, ¿cómo lo obtenemos? O sea, ¿eso te lo da la revista cuando publicas? ¿Solamente es cuando publicas? O... Bueno, Marilyn, eso ya depende de cada revista. Hay revistas que compran el DOI, hay revistas que no lo compran. Entonces, eso depende de la revista, por ejemplo, donde tú vayas a publicar. Si es una revista que por política ya tiene el DOI,
te van a proporcionar el DOI de tu artículo, y si tú vas a citar el artículo vas a encontrar el DOI. Hay revistas que simplemente no tienen el DOI, entonces lo que uno hace es que acude a la URL. Ok, gracias. Digamos que no es algo estable, no todas las revistas lo tienen y no lo van a encontrar en todas las revistas, o en libros o en capítulos de libros. Y eso depende ya, pues es que es algo por lo que toca pagar, y no todas las revistas pues, pueden pagar por ese recurso. Pero bueno, si está y si lo pueden incluir, mucho mejor, porque ya sabemos que es algo estable que nunca va a cambiar. Bien, entonces eso con respecto a la fecha de recuperación. ¿Cómo iría el recuperado de la lista de referencias? Es decir, bueno, Jairo, siempre que incluyamos un enlace, DOI, URL, lo que incluyamos, va al final, al final de la referencia, ¿sí? Entonces, si te pasa de renglón, digamos, o sea, eso depende de la extensión que tú estés manejando en tu documento. Pero claro, si obviamente la referencia supera un renglón, pues va a ir en el segundo renglón. Eso ya depende del formato que tú estés manejando. Y obviamente de la extensión de la URL, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos con Word. Alguien lo llama Word, porque precisamente como editor de texto a veces no es muy bueno, y por ejemplo con estas URLs genera mucho inconveniente, pero siempre en la medida de lo posible, si se te pasa el renglón, pues lo pones el renglón que siga, si no hay ningún problema. El título, no entendí cuándo se puede recuperar, pues no estaba. Ok, no estaba, Esmeralda, gracias por tu pregunta. En estos casos no estaba porque, por ejemplo, en el caso de Duranty de Linguistic Anthropology, no estaba recuperado porque esto, por ejemplo, lo saqué de Google Books, y se supone que, o sea, este material está hace mucho tiempo en Google Books y no lo van a retirar de Google Books. Como sé que la URL no va a cambiar y no va a modificar, y Google Books no va a quitar este libro de ahí, no pongo recuperado de. En el caso de un artículo de una revista académica, como ya dijimos que el DOI es un elemento estable que no va a cambiar, no pongo recuperado de. Pone recuperado de y pone la fecha únicamente cuando sabemos que ese enlace va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, en los blogs que uno hace consulta por internet, pues ustedes saben que cualquier persona puede abrir un blog y en esa medida el autor puede quitar el contenido. Entonces ahí sé que el enlace va a cambiar, pongo recuperado de. Es una publicación de alguna red social, puede cambiar, pongo recuperado de. Ahí es cuando vas a utilizar recuperado de, Esmeralda. ¿Por qué no haces un ejemplo del URL o desde Google Académico Básico? Bueno, voy a ponerlo rápidamente para que veamos. Voy a precisamente abrir una revista que yo sé que tiene DOI. Esta revista que vamos a ver es una revista de la Universidad Nacional. Sé que tiene DOI porque pues ya hice aquí un artículo de ejemplo. Está la interfaz de forma en función. Esto es del repositorio de la Universidad Nacional. Les saco de una vez una cuña, esto es gratis, cualquiera puede consultar las revistas de la Nacional. Vamos a mirar un número. Voy a ir acá donde dice números anteriores. Y supongamos que vamos a mirar este volumen 33, que es justo de este año. Y vamos a buscar un artículo aquí en la tabla de contenido. Pongamos que vamos a mirar, no sé, este del quechua. Esta es la visualización. Si se dan cuenta, voy a ampliarlo un poquito, pronto hay alguien mirando el celular. Si se dan cuenta, ay, ¿qué se hizo? Acá, si se dan cuenta, aquí está el DOI. Este es el DOI, forma y función paga por tener esos DOI. Entonces, ese es el enlace. Esto es un DOI. Esto es lo que ustedes deben incluir. Si no tengo DOI, incluyo entonces
la URL, pero acá tengo DOI. Entonces, si se dan cuenta, tengo el DOI, tengo acá el nombre de mi revista que es Forma y Función, tengo acá el volumen y el número de páginas además, tengo el título de mi estudio, bueno, de mi artículo, y tengo los nombres de mis autores. Entonces, si ven, ahí ya tengo todos los datos y ya con eso puedo armar mi referencia. Algo muy chévere de algunas páginas y algunas revistas es que a veces proporcionan dentro de la página, digamos, como una herramienta que les arroja a ustedes la cita de una vez. Voy a ver si Forma y Función lo tiene. Sí, acá. Hay algunas revistas que tienen un espaciecito que dice cómo citar este artículo. A veces uno le da clic ahí y les abre este recuadro. Y eligen el formato. Por ejemplo, yo voy a elegir APA. Y ese es el formato en el que deben citar APA. Entonces, si se dan cuenta, el nombre de mis autores, el año de publicación, el título de mi estudio, el nombre de la revista. No se ve, Karen. ¿Todos ven? ¿Qué pena alguno más está teniendo? No se ve lo que está saliendo de la Karen, no se ve, Karen. No. Un segundito, qué pena, un segundito. Muchas gracias por la aclaración. Acá está. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Sí. Sí, sí se ve. Ahora sí, sale un recuadro que dice cómo citar artículo y uno elige el formato y sale la referencia. ¿Sí? Entonces, pues, no me va a detener más ahí, simplemente para que lo tengan presente. Digamos, pues. Bien, entonces eso en cuanto al formato de fechas, eso en cuanto a la fecha de recuperación. Bueno, cuando era título, ya les dije, cuando era un título de un libro, cuando, por ejemplo, era el título de un informe o el nombre de una página web va en cursiva, lo que no va en cursiva va a ser, por ejemplo, el nombre de un artículo de una revista científica o el de un capítulo. Y si tienen edición y volumen, deben incluir esos elementos. Acá en pantalla ven un ejemplo donde tengo un libro que es de la segunda edición y que es el volumen 1. Este es el formato. El número de edición siempre se incluye después del título del libro, entre paréntesis, con número de edición y la abreviatura de edición, que es ED. Entonces, ese es el formato que siempre deben utilizar. Si el volumen o digamos si es algo con tomo es parte del título del libro, también va en cursiva, como ustedes ven en pantalla. Si ahí vemos APA Handbook of Psychological Women, volumen 1, y el nombre del volumen, el título del volumen, eso también va en cursiva. Y de nuevo, pues, si no tienen un título, bueno, y otra cosa muy importante es que a veces lo que recomienda APA es que especifiquemos, o sea, dependiendo del material, pero si es un material que saqué de un libro, de un sitio en especial, entre corchetes cuadrados, le digamos a la persona, digamos, de dónde saqué eso. Es decir, no sé si pasa solo en mi PC, pero solo veo la foto de Karen. ¿Alguien más tiene problemas de visualización? ¿Me confirman, por favor? No, todo bien. No, todo bien, está bien. Diana, hay que anclar la pantalla de Karen, hay que irla a buscar en personas y se ancla la pantalla para poderla ver. Sí, pero ahora no tengo. Sí, de pronto es que le puso algún usuario y por eso ve solamente esa pantalla. Sí, seguramente es eso. Entonces, como les decía, a veces dependiendo del material, después del título, debo especificar qué tipo de material es o dónde lo obtuve. Y me refiero, por ejemplo, en caso de algunos audiolibros, de informes o de reportes, no sé si estaban leyendo el libro en Kindle, entonces ponen que era una versión en Kindle, etcétera. Bien, lo que ya les decía,
si es algo que estaban consultando en internet, si es un libro que miraron en internet, si es un artículo de revista que miraron en internet, aparte de los datos de la revista o aparte de la editorial del libro, deben ubicar la URL o el DOI, cualquiera de los dos elementos que tengan. Karen, disculpa, una curiosidad. Cuéntame. Hace un instante me mostraste un artículo. ¿Es de usted, dicho artículo? ¿Cómo, perdón? Donde mostraste el DOI. No, una revista. Una revista. Pregunto si es su artículo sobre quechua, la amazónica, algo así, creo. Ah, sí. Si la autoría es de usted. ¿Su merced quiere el enlace del artículo? No, sí, me interesa justo, no sé. No, pero él está preguntando que si tú fuiste la autora del artículo. No. No, yo no fui la autora, pero un ejemplo. Ya, pero de todas maneras también me gustaría... Más adelante, por favor, continúe, gracias, disculpa. Ok, yo ahorita le paso el enlace por internet. Bueno, cuando sean revistas, de nuevo, este es el formato. Todo esto que ven en pantalla constituye la fuente, lo que llamamos la fuente, bueno, lo que yo estoy llamando la fuente. Y para la persona, y este sería, qué pena, voy a avanzar un poquito rápido sobre esta parte, igual esta presentación la van a poder consultar, pero este es el formato de un capítulo de libro. Acá, este es el... Este es el formato de un capítulo del libro. Qué pena. Este es el formato. Entonces, si se dan cuenta, están los autores del capítulo, lo que está subrayado en naranja. Está el año de publicación y después del año de publicación pongo el título de mi capítulo. ¿Sí? Pongo el título de mi capítulo y después pongo, digamos, si tengo nombres de editores, pongo el nombre de los editores. Pero dense en cuenta que acá cambia un poquito el formato en el sentido de que pongo en, y para poner el nombre de mis editores, primero pongo la inicial del nombre y después pongo el apellido. Esta es una excepción a la regla cuando voy a incluir editores, y entre paréntesis pongo la abreviatura de que son editores. Y justo después de esto, ahí sí pongo el título de mi libro en cursiva, siempre en cursiva. Después, si tengo, digamos, es una segunda edición, pongo el número de edición con la abreviatura de y el número de páginas. Después, la editorial que publica, y si tengo un DOI o una URL, pongo ese elemento. Siempre es necesario poner los editores. Si tienes el dato, sí es necesario poner los editores. Yo creo que sí es recomendable. Ahora, hay libros que no los tienen, pero sí es necesario. Yo creo que es mejor siempre ubicar los editores. Profe, qué pena. O sea, ¿ahí te estás refiriendo a los editores como personas o a la editorial? Como editores, a las personas que organizaron la publicación. ¿Sí? O sea, que ellos como personas naturales entraron, revisaron los capítulos y organizaron la publicación. Como editorial, la entidad que se encargó de la impresión y distribución del libro. Esa es, vamos, la diferencia que se está estableciendo ahí. Karen, cuando es primera edición, ¿siempre no se anota o ha cambiado algo? ¿Cómo? Cuando es una primera edición, en APA 6 creo que no se anota a partir de la segunda. ¿Continúa eso o estoy equivocado? Si eso continúa, si es un libro con una sola edición, no pones el número de edición. Pero si ya están mirando la segunda o la tercera edición, pues sí debes especificar. Gracias, Karen. Bueno, con gusto. Y bueno, acá en este ejemplo, y lo digo de una vez, un cambio importante de APA es que ya no se pone el lugar de publicación. Acuérdense que antes uno ponía, por ejemplo, Bogotá, Colombia, 2 puntos, y el nombre de la editorial. Ya no se pone eso. Ya simplemente, después de todos los datos, pongo el nombre de mi editorial. En este caso, la editorial sería la American Psychological Association. Jairo, o sea, se puede poner editores si los hay, o uno solo, o los otros. Si tienes editoriales y tienes editores, pues debes poner los dos. Si no hay editor, pues entonces solo deja la editorial. ¿Sí? O sea, depende del material, de lo que te diga el material.
Este ejemplo que están viendo acá en pantalla es cuando tengo el traductor, ¿sí? Cuando me incluyen el nombre del traductor. Por ejemplo, este librito, tengo acá un libro que originalmente se escribió en ruso, y esta referencia que ven en pantalla es la referencia del material traducido. Entonces, si se dan cuenta, después del título del libro, pongo el nombre de mi traductor, y el nombre de mi traductor va la inicial del primer nombre y el apellido. Pongo una comita y especifico que esa persona es el traductor y después el número de la edición. Y al final de la referencia, entre paréntesis, debo decir cuál fue la fecha original de publicación de ese material. Entonces, esto cuando tienen traductor y además cuando tienen número de edición. Ya habíamos visto cuando tenemos este es el formato, simplemente al final de todos mis datos, después de la editorial, pongo el enlace del DOI. Y bien, cuando son artículos de revista, bueno, ya lo hemos visto, pero lo pongo de nuevo. Este es el formato que deben manejar. Los apellidos, el apellido del autor, la fecha, el título del artículo, la información de la publicación, que es el título de la revista, el volumen, el número y el número de páginas, y el enlace o el DOI, lo que tengan, ¿sí? Importante acá, yo sé que hay muchos materiales que o tienen volumen o tienen número. Entonces, si no tienen volumen no importa, si no tienen número no importa, el elemento, el numerito, que es la manera en que la revista organiza la información, eso es lo que esos son los datos que deben incluir. Bueno, entonces hasta este punto quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Pueden abrir el micrófono, no se preocupen. Bueno, así que no hay ninguna duda. Vamos a dejar aquí este punto, que vamos a ver la otra sesión. Vamos a empezar a ver materiales audiovisuales, tesis, periódicos, redes sociales, etcétera. Vamos a ver rápidamente qué es lo nuevo en la séptima edición de la norma APA, pero ya lo hemos visto, digamos, en esta sesión. Y vamos a empezar a ver la parte de gestiones, de gestores bibliográficos. Entonces acá, voy a parar acá porque para que podamos, vamos a ver ponencias y conferencias también, Esmeralda, claro que sí. Voy a hacer un pequeño corte acá para lo siguiente, y es, como vamos a empezar a trabajar gestores bibliográficos, vamos a trabajar dos gestores bibliográficos. Vamos a ver el de Word, ahí básicamente lo que tienen que tener es su procesador de Word normal. Como ya les dije, Word todavía no tiene la séptima edición de APA, entonces eso toca modificarlo manualmente. Pero vamos a ver también Mendeley. Entonces, recomendación, vayan instalando Mendeley. Mendeley tiene dos interfaces. Una es en línea y otra es un programa de escritorio. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente en Google ponen Mendeley, así como se está viendo en pantalla. Entran a Mendeley. Voy a enviar el enlace por el chat. Y bueno, también lo vamos a colgar en Moodle. Esta es la página de Mendeley. Hay dos cosas que tienen que hacer. La primera, donde dice Download, le van a dar clic ahí y ahí lo que va a hacer es que van a descargar Mendeley para escritorio. Lo primero. Lo segundo. Pues sí, primerito, un favor, por poco a poco vamos abriendo Mendeley y haciendo lo que nos dices para ir no perdernos. Okay. Gracias. Sí, porque pasó muy rápido, yo me perdí. No se preocupen, yo les voy a dejar videos también, pero es para que los tengan presentes. Miran en Google, se meten a Google y ponen Mendeley, ¿sí? Así tal cual. Y se van a la primera opción, ¿sí? Que es ponerles www.mendeley.com. Yo les voy a dejar el enlace en Moodle, no se preocupen, en aulas virtuales. Vamos a entrar a Mendeley. Esta es la interfaz de Mendeley. Hay varias cosas que tienen que hacer. Bueno, pueden elegir la opción de español o pueden darle acá a traducir. Pues, yo nunca traduzco, pero
Y entonces van a hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a descargar Mendeley, acá donde dice descargar, y vamos a ir acá donde dice crear una cuenta. Si alguien ya tiene cuenta de Mendeley, bueno, pues no tiene que crear una cuenta. Entonces vamos a crear una cuenta de Mendeley, vamos a descargar Mendeley, digamos, yo lo voy a hacer acá el procedimiento, yo le doy acá en descargar. Igual podemos hacer un video cortico sobre esto, no se preocupen. Y si están utilizando Windows, van a descargar Mendeley para Windows, que es el que está acá. ¿Sí? Acá también está para Mac o para Linux, pero bueno, digamos, yo utilizo Windows. Le dan acá a descargar Mendeley en Windows y lo instalan. ¿Sí? Una vez instalado, les va a pedir usuario y contraseña. ¿De dónde obtienen el usuario y la contraseña? Pues precisamente cuando creamos una cuenta, vamos a tener nuestro usuario y nuestra contraseña. No se preocupen, yo les voy a dejar unos videitos para que vean cómo se crea el usuario, cómo se descarga Mendeley. Les anticipo esto porque lo vamos a usar, lo vamos a explorar. Si lo pueden ir mirando, sería muy bueno. Si ya tienen dudas puntuales, también las podemos ir resolviendo. ¿Qué vamos a ver de Mendeley? Vamos a ver cómo cargar archivos, cómo crear carpetas, cómo hacer las referencias, etc. Entonces, esto es para que porfa lo vayan instalando. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Si quieren, pueden abrir micrófonos. Es que queríamos hacerlo contigo, pero como está siendo un poquito rápido, entonces nos perdemos, me pierdo un poco. Ok, bueno, no te preocupes, Elba, igual este video, esta sesión, como ustedes saben, todas las sesiones están grabadas. Esto va a quedar en la Voy a tener el video, Karen. Ok. Voy a tener el video.